Vamos a entrar a otro tema que lo mencionamos hace rato, sobre Arrio, la controversia arriana y el concilio de Nicea. Este tema es muy importante porque nos va a mostrar un asunto, y vamos a hablar más adelante de varios de ellos, sobre la importancia de mantener la pureza de la doctrina bíblica, es decir, una sana doctrina bíblica. El tema entonces es la controversia arriana y el concilio de Nicea. Miren, ¿qué fue lo que pasó? Arrio, que no es un obispo, empieza a enseñar que Jesús en realidad fue un ser creado. Y como ser creado, se le llegó a conocer como el Hijo de Dios. Así que el problema es que Jesús, desde el punto de vista de Arrio, es un ser creado. Eso es el arrianismo. Él empieza a enseñar esto. Él era un buen orador, así que tuvo varios adeptos. Esta controversia surgió en Alejandría. Puede resumirse la cuestión de si el verbo era coeterno con el Padre o no. Y lo que estaba en juego era la divinidad del verbo. Entonces, Arrio decía que el verbo no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? El conflicto salió a la luz cuando Alejandro, que era obispo de Alejandría, condenó las doctrinas de Arrio y lo depuso de su cargo en la iglesia. Pero Arrio, ya que lo depusieron, él no se quedó tranquilo, sino que empezó a apelar a las masas, empezó a reunir gente, empezó a enseñarles y creció, se propagó su enseñanza. Y muchos obispos muy prominentes lo apoyaban. Así que, y aquí hay otra situación. Aunado a otros problemas que aquejaban a la iglesia, Constantino decide reunir a todos los obispos del Imperio Romano. Así que aquí vemos una situación que a la postre afectaría a la iglesia. Hay una conexión, hay una relación entre la iglesia y el Estado. Y es el mismo emperador, visto como sumo sacerdote, como sumo pontífice, el que convoca a una reunión de obispos y se conoce como el Concilio de Nicea. Esta reunión se realizó en el año 325 en Nicea, una ciudad muy cercana una ciudad muy cercana para todos, y en esta ciudad se reúne y este concilio convocado precisamente por Constantino. La asamblea aprobó una serie de reglas para la rendición de los caídos, o sea, estaban discutiendo eso, acerca del modo en que los presbíteros y obispos debían ser ordenados, pero la cuestión más escabrosa era la controversia arriana. Así que había un grupo pequeño de arrianos dirigidos por otro Eusebio. Este es Eusebio de Nicomedia. Puesto que Arrio no era obispo, él no tenía derecho a participar, pero Eusebio de Nicomedia sí era obispo, así que él habló y presentó la posición de Arrio considerándola como correcta. Pero había otra parte, un pequeño grupo que no apoyaba las doctrinas de Arrio. Quien estaba al frente de este grupo era Alejandro de Alejandría. Pero junto a él estaba un joven diácono llamado Atanasio. Él era un diácono, pero tuvo una fuerte influencia en lo que después se llegaría a conocer como el credo niceno, y Atanasio tuvo que ver mucho en este credo. La mayoría de los obispos presentes no pertenecían a ninguno de estos grupos. Es más, no tenían ningún interés por escuchar, pero cuando finalmente se presenta el problema, se ve la gravedad, y al final de la discusión surgió una fórmula doctrinal que se conoce como el credo de Nicea. El propósito de esta fórmula es excluir toda doctrina que pretenda decir que el verbo es en algún sentido una criatura. Los obispos firmaron el credo
excepto Eusebio de Nicomedia y unos pocos más que lo apoyaron, que fueron condenados por la asamblea y fueron dispuestos y exiliados de sus respectivos lugares donde eran obispos. Quiero agregar algo sobre esta situación de la controversia arriana. Estamos hablando del siglo IV, que surge esta controversia. En el año 325 se analiza y se desecha, y que no es algo nuevo ahora en nuestro tiempo. Hay un grupo ahora, los testigos de Jehová, que enseñan en su traducción que hacen de la Biblia, su propia traducción. Ustedes pueden ver en Juan capítulo 1, versículo 1. En otra traducción podemos leer: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así dice, y el verbo era Dios. Pero en la traducción que ellos hacen, ellos ponen, y el verbo era, y ponen este artículo, y con minúscula Dios. Así que ellos tratan de minimizar, o mejor dicho, de excluir la divinidad de Jesucristo. Esta enseñanza no es nueva. Arrio la enseñó. Y la historia ha dado testimonio, deja testimonio de que fue reconocida como una herejía, y ellos fueron expulsados de sus respectivos lugares donde eran obispos. Pero no terminó todo ahí. Esa controversia no terminó en Nicea en el 325. Eusebio de Nicomedia era un hábil político, así que empezó a ganar más adeptos. En el año 328 Alejandro de Alejandría murió y le sucede Atanasio, y hay un fuerte pleito por muchos años entre Atanasio y los arrianos, que fueron exiliados los arrianos, pero después de Constantino, su hijo que llega al poder, es arriano porque se empezó a propagar esta doctrina, así que algunos están a favor de Arrio, otros están en contra de Arrio. Las iglesias están separadas, algunas son iglesias arrianas, otras no son iglesias arrianas. Atanasio se mantiene firme. Y después los emperadores posteriores a Constantino persiguen a Atanasio, la historia lo narra, y Atanasio va de un lugar a otro. Hay una anécdota en donde unos soldados romanos conocen a Atanasio de nombre, habían escuchado hablar tanto de Atanasio, y narran que unos soldados se encuentran a Atanasio y le preguntan que si no lo conocen, que si no lo ha visto, y lo tienen ahí mismo, y Atanasio pues los engaña y no lo atrapan. Él está exiliado, pero se mantiene firme en la cuestión de la divinidad de Cristo Jesús. Cuando Constantino entonces decidió recibir el bautismo, bueno, en su lecho de muerte, nada más, aquí lo estoy leyendo, Eusebio de Nicomedia fue el que lo bautizó. Fíjense, un arriano bautizó a Constantino en su lecho de muerte, y posteriormente sus hijos son arrianos, persiguen a Atanasio. Estuvo mucho tiempo en el exilio, pero a la muerte de Constancio, el emperador arriano, le sucedió a su primo Juliano el apóstata, quien trató de quitar el cristianismo y rehabilitar el paganismo. Vamos a hablar más adelante de él. Pero al final de los tiempos se erradica esta doctrina, aunque sí permanece por mucho tiempo en el Imperio Romano el arrianismo. Una reflexión sobre esto que acabamos de ver. Como menciona el autor, las controversias teológicas siempre han existido en la Iglesia, y quien debe resolver tales controversias es la misma Iglesia, sin mediación alguna del Estado. Lamentablemente, las controversias han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia. La Iglesia no solo está llamada a proclamar el Evangelio de Jesucristo, sino también a preservar puro el Evangelio. A apelar a la filosofía o cualquier otro conocimiento fundado exclusivamente en el raciocinio humano, en la hermenéutica de la Bíblica, puede llevar al surgimiento de doctrinas extrañas a la misma palabra de Dios. Hoy, la Iglesia tiene que estar enteramente preparada para evitar que toda doctrina falsa crezca y perjudique el crecimiento sano de los creyentes. Tenemos que estar muy atentos, porque las falsas doctrinas suelen ser difíciles de identificar, ya que están mezclados con algo de verdad. La enseñanza bíblica sana
Es una tarea que debemos mantener constantemente para evitar que la palabra de Dios se distorsione. Hoy, muchas sectas tienen mezclada la verdad con mentira y muchos de ellos creen tener la verdad. Con paciencia y amor debemos buscar proclamar la palabra de Dios y confiar en que su gracia y misericordia abra los ojos de algunos para que se conviertan a Dios. O sea, estamos viendo esas enseñanzas, muchas enseñanzas del presente son enseñanzas que han persistido a lo largo de los años.